Buenas noches. En esta ocasión tenemos el módulo Gestión del Desarrollo del Programa de Administración Pública Territorial de la Escuela Superior de Administración Pública, dictado por el profesor Manuel Esteban Peralta Matos. Estaremos hablando acerca del desarrollo económico y la empleabilidad. Mi nombre es Luis Alfredo Romero Blanco. A continuación vamos a mostrar un contenido, un hilo conductor de algunos temas que estaremos viendo a lo largo de esta presentación. En primer lugar, vamos a ver algunos hitos históricos importantes que son relevantes para el tema que vamos a tratar. Desarrollo económico, vamos a estar hablando de crecimiento económico y desarrollo económico. Estaremos hablando de las actividades económicas y estaremos hablando de las variables del desarrollo económico, de los determinantes del desarrollo económico y por último estaremos hablando de empleabilidad. En primer lugar, vamos a estar hablando acerca de estos acontecimientos históricos importantes. Por ejemplo, lo que fue la Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue un proceso global en el que tanto los países centrales, es decir, los que habrían de convertirse posteriormente en países desarrollados, y también los países periféricos, muchos de los cuales eran o habían sido colonias de países centrales, sufrieron profundos cambios políticos, económicos y de diversas índoles sociales, sobre todo. En los países centrales tuvo lugar una revolución en la capacidad productiva de la humanidad. Esto afectó todos los ámbitos de la vida social, pero nos damos cuenta que en lo económico se expresa fundamentalmente por la creación y la utilización de nuevos tipos de bienes de capital, la aplicación de nuevas fuentes de energía inanimada y a las tareas productivas, y en general por el desarrollo y la aplicación de técnicas y principios científicos al proceso productivo. Vemos que estas transformaciones posibilitaron la captación de un excedente cada vez mayor, y esto pues dio lugar a un acelerado proceso de acumulación. En este sentido, podemos ver que los países periféricos, es decir, los países que no eran centrales, pues han estado integrados desde hace mucho tiempo al proceso de la revolución industrial. Si bien, ellos de pronto no, en este proceso no han conducido a esa acelerada industrialización que tuvo lugar en los países desarrollados, la convicción, ¿cierto?, que había de buscar esa industrialización ha existido desde hace mucho tiempo entre los dirigentes de los países no desarrollados. Pero nos damos cuenta de que esta temática del desarrollo, tal y como se maneja hoy en día en la actualidad, en los países iberoamericanos, ¿verdad?, aquí América Latina, no apareció sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, y precisamente motivada por las inquietudes que se empezaron a manifestar en dichos países a partir de los efectos del desajuste económico mundial que obviamente nos dejó la Segunda Guerra Mundial. En este sentido también vemos la creación de la Comisión Económica para la América Latina, la conocida CEPAL, la cual fue creada en 1948 precisamente con el propósito de atacar y resolver esos problemas, así como de alcanzar una tasa alta de desarrollo económico y de industrialización. Entonces podemos ver que, teniendo en cuenta estos hitos, estos aspectos históricos, nos damos cuenta de que esto nos muestra cómo desde el mismo nacimiento la idea de desarrollo estuvo fuertemente asociada a la de industrialización, ¿verdad? Esto tal vez ha llevado a algunos a sostener que el desarrollo consiste justa y precisamente en la industrialización.
Pero nos damos cuenta que a pesar de esta aparente certeza, ¿verdad? Esta aparente seguridad que nos plantea esta idea, eh, es fácil, es sencillo construir escenarios en los que un país está perfectamente industrializado, pero sin embargo en algún sentido no se puede decir que esté desarrollado, ¿verdad? Entonces, esto es uno de los paradigmas que se crean a lo largo de estos conceptos relacionados con la historia. Vamos a hablar acerca de desarrollo económico. Vamos a estar hablando acerca de desarrollo económico y como podemos observar en la presentación, en la diapositiva, lo podemos definir como la capacidad de países o regiones para crear riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. Es decir, el desarrollo económico es un concepto que se refiere, puede estar haciendo referencia a la capacidad que tiene un país de generar la riqueza y además de esto, pues esto se debe reflejar obviamente en la calidad de vida de sus habitantes. Entonces, vemos que el término desarrollo económico está relacionado a la capacidad productiva de una nación, pero también se vincula al bienestar de sus ciudadanos. Eh, Algunos signos, algunas señales, algunos síntomas de desarrollo económico son, por ejemplo, una elevada calidad de vida de los habitantes, una distribución de la renta relativamente igualitaria, un crecimiento económico sostenible, entre otros síntomas, entre otros aspectos característicos de una sociedad con un alto índice de desarrollo económico. Entonces, nos damos cuenta de que este proceso de desarrollo, de crecimiento, de desarrollo económico, ¿verdad? Está sustentado también en la introducción de las mejoras tecnológicas, va apoyado de las transformaciones estructurales y todas estas cosas pues vemos que ayudan y representan mejor distribución de la renta y de la riqueza. Eh, en este sentido, pues hablemos acerca de crecimiento económico y desarrollo económico. Vamos a hablar acerca de este concepto. Bueno, como veníamos hablando, el desarrollo económico pues lo podemos entender como aquellos cambios también en la vida económica que no son forzados de una manera externa, ¿verdad? De un país, una región, sino que surgen de dentro, es decir, de su propia iniciativa. Entonces, el desarrollo económico se puede definir como el proceso en virtud del cual la renta real per cápita de un país aumenta durante un largo periodo de tiempo, ¿verdad? En otras palabras, el desarrollo es un proceso integral socioeconómico que implica la expansión continua del potencial económico. Eh, entonces vemos aquí unas ideas, vemos aquí, por ejemplo, algunos autores. Quisiera hablar acerca de algunos autores, eh, por ejemplo, Olivier Blanchard y Daniel Pérez, en su libro Macroeconomía, Teoría y Política Económica, con aplicaciones a América Latina, nos dice de que el crecimiento económico es el cambio continuo de la producción agregada a través del tiempo. Así definen estos autores en su obra este concepto. Vamos a definir también otra frase, otro autor, eh, Jorge Salguero Cubides, en su obra Enfoques sobre algunas teorías referentes al desarrollo regional, dice de que el desarrollo económico es el aumento persistente del bienestar de una población, ¿verdad? Estos autores definen estos dos conceptos a grosso modo en estas frases, en estas palabras. También encontramos
que en un libro llamado La economía en el largo plazo, dice de que se le llama crecimiento económico al aumento del producto e ingreso por persona en el largo plazo. Es decir, dice aquí, el crecimiento es el proceso por el cual una economía nacional o regional o una economía mundial se vuelve más rica. Y por último, otro autor, Simon Kuznets, en su obra Modern Economic, es decir, economía moderna en inglés, dice de que es un incremento sostenido del producto per cápita o por trabajador, ¿verdad? Podemos observar aquí estas citas de estos autores que han dado cuenta precisamente de todo este concepto acerca del crecimiento económico y del desarrollo económico. Entonces, basándonos un poco, aquí me baso precisamente en un texto de la Revista Internacional del Mundo Económico, en el tercer volumen, define el crecimiento económico, lo define como un cambio cuantitativo o una expansión de la economía de un país según los usos convencionales, ¿verdad? El crecimiento económico se mide como el aumento porcentual del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Esto según los usos convencionales, o el Producto Nacional Bruto, dependiendo la terminología manejada en cada punto. Entonces, nos damos cuenta también, hablando acerca de crecimiento económico, desarrollo económico, hablar un poco acerca de las actividades económicas. Una actividad económica es cualquier proceso donde se generan e intercambian productos, bienes o servicios para cubrir las necesidades de las personas. Entonces, estas actividades económicas las podemos dividir principalmente en tres categorías: primarias, secundarias y terciarias. Una actividad económica primaria son las actividades, o es una actividad básica, son las más básicas de todas. Las actividades económicas primarias tienen como objetivo la mera extracción de los recursos naturales, renovables y no renovables, ya sea la extracción de carbón, la pesca, entre otros. Una actividad económica secundaria vendría siendo aquella que transforma los recursos naturales y los convierte en mercancías más complejas. Esta también se puede dividir entre industria ligera, donde la transformación es mínima y se vende inmediatamente al consumidor; la industria manufacturera, que elabora mercancías un poco más complejas; y la industria pesada, la cual requiere abundante materia prima y mucha energía, como por ejemplo la petroquímica. Y las actividades económicas terciarias pues vienen siendo las que se encargan de distribuir los bienes producidos por las actividades primarias y secundarias, así como de prestar diversos servicios, ¿verdad? Ya llámese comercio, comunicaciones, entre otros. Entonces, tenemos aquí también, vamos a hablar acerca de las variables del desarrollo económico. Las variables del desarrollo económico, pues tenemos aquí 4, que es el ingreso per cápita, el capital humano, el capital natural y la organización social. Entonces, según la Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho, volumen 3, publicada en 2011, en su artículo Política Económica, Crecimiento Económico y Desarrollo Económico, esta revista pues dice de que el crecimiento económico determina el ritmo de evolución del ingreso per cápita, puesto que la definición de desarrollo concierne a todas las personas de una familia o comunidad. Importa también la forma como el ingreso está entre precisamente estos elementos.
el capital humano, el capital natural y la organización social, que son las otras variables del desarrollo económico determinadas por este documento, a la vez que contribuyen a modular un determinado estado de bienestar, constituyen también los factores primarios de modulación de la función de producción que determina el crecimiento económico. La función de producción, pues, es una relación técnica que permite asociar diferentes combinaciones de los insumos, es decir, capital y trabajo, al producto. Estos serían las variables del desarrollo económico. También tenemos unos determinantes. Según este artículo también tenemos unos determinantes que este artículo dice que los economistas, pues algunos economistas se han dado cuenta, han descubierto, han investigado que el motor, por decirlo de alguna manera, tomando la analogía del motor del progreso económico, pues se basa precisamente en 4 engranajes principales, como lo son los recursos humanos, los recursos naturales, el capital y la tecnología. Entonces, definiendo cada uno de estos engranajes, tenemos cuenta de que muchos economistas, por ejemplo, en cuanto a los recursos humanos, creen que la captación adecuada de la mano de obra es el elemento más importante del crecimiento económico. Un país podría comprar toda la tecnología, pero si no tiene técnicos cualificados, no podrá hacer uso de estos instrumentos, ¿verdad? La disminución del analfabetismo y la mejora de la salud y la disciplina, pues aumentan extraordinariamente la productividad. Esto lo vemos reflejado, pues precisamente en nuestro entorno, en nuestra ciudad de Cartagena. Por ejemplo, en las industrias, yo soy petroquímico y también me he dado cuenta de que hay muchos equipos, muchos elementos traídos de otros países, como por ejemplo Alemania, y estos instrumentos pues simplemente pueden estar manejados por personas que reciben un grado pues muy mínimo de capacitación, o son muy pocas las personas las que reciben ese grado, ¿verdad?, de capacitación. Y pues cuando incluso estos instrumentos sufren algún daño, alguna avería, pues eh, sucede que tienen que precisamente llamar a los inventores, a los que crearon estos equipos que se encuentran en otros países. Entonces, esa falta de capacitación de recursos humanos la podemos ver en ese aspecto. Los recursos naturales, el otro engranaje, pues constituye otro factor clave, y nos damos cuenta de que los recursos más importantes, pues que es la tierra, obviamente, dice de que la tierra arable, ¿no?, la tierra que se puede arar, el petróleo, el gas, los bosques, el agua, los recursos minerales, ¿verdad? Eh, Otro engranaje también es el capital, otro determinante es el capital, que son los trabajadores de países de renta alta. Los trabajadores de países de renta alta, al tener mayor capital, son más productivos. Entonces, los países que crecen rápidamente invierten mayor cantidad de recursos en sus bienes de capital. Entonces, hay muchas inversiones que son estables y pues pueden preparar un terreno para la prosperidad privada. Estas inversiones son capital social fijo y consisten en grandes proyectos de obras públicas. Y pues por último tenemos la tecnología como último determinante, como cuarto factor de importancia, y es que el cambio tecnológico se refiere a los cambios en los procesos de producción o a nuevos productos que permiten obtener una mayor y mejor producción con un menor número de factores. Estos determinantes pues son muy importantes.
Hablemos un poco entonces, ya por último, de empleabilidad. En cuanto a la empleabilidad, pues la podemos definir que según la Organización Internacional del Trabajo, la empleabilidad es la aptitud de la persona para encontrar y conservar un trabajo, para progresar en ese mismo trabajo y para adaptarse al cambio a lo largo de la vida profesional. Entonces vemos que es precisamente eso, la capacidad de poder encontrar un empleo en el mercado laboral y adaptarse, evitando así pues el desempleo. La empleabilidad pues obviamente da más oportunidades laborales a las personas, pues promueve que éstas cumplan con los requisitos demandados por las empresas para algún puesto laboral. Aquí pues en nuestro país vemos diferentes instituciones de educación superior, técnica, profesional, que se encargan o promueven este tipo de formación, de capacitación. Hay algunos factores pues importantes a tener en cuenta, de alguna manera subjetivos, pero que ayudan a las personas. Por ejemplo, tener autoconocimiento, un aprendizaje permanente, unas habilidades comunicativas, tener flexibilidad, es decir, poder adaptarse a los cambios y a cualquier situación, un mundo cambiante como el que tenemos hoy en día. Por ejemplo, nadie se esperaba esto de la pandemia y pues esto ha ocasionado un cambio drástico. Vemos que muchas personas, y esto es un vivo ejemplo precisamente esta clase, han tenido que adaptarse al trabajo en casa, ¿no? Usando la tecnología, cosas que antes pues ni de cerca, ¿verdad? Entonces la persona debe tener flexibilidad laboral, debe ser capaz de tomar decisiones, debe ser capaz también de gestionar bien su tiempo. Nosotros como administradores pues es una cualidad imprescindible, y no solo de los administradores. Toda persona es administradora aunque no estudie administración de empresas o administración pública. Toda persona administra su vida, ya sea bien o mal. Y puede ser una persona también proactiva en cuanto a esto. Es decir, que esa persona no solamente se sienta a esperar que lo contraten, no se sienta a esperar que otro haga el trabajo, sino que sale precisamente a buscar ese empleo, y también cuando está en ese empleo, esa persona pues no toma una actitud necesariamente pasiva, sino que es un elemento que se mueve dentro de la empresa, una persona, un individuo que promueve precisamente esta cualidad de ser proactivo. Y pues por último, quiero finalizar mostrando una gráfica acerca del comportamiento, ¿verdad? En el desempleo en el mes de junio. Dice que la tasa de desempleo nacional en Colombia para junio fue de un 19%, prácticamente un 20% según el Departamento Nacional de Estadística. Podemos darnos cuenta de que en comparación, dice el mismo DANE, con el mismo periodo de 2019 hubo 4,2 millones de personas nuevas que perdieron su ocupación laboral. También nos dice el DANE de que en junio de 2020 más de 4,2 millones de personas, ¿verdad?, perdieron su ocupación en el país respecto al mismo mes de 2019. Nos damos cuenta también de que en las ciudades principales, específicamente, la cifra de pérdida fue de 2,4 millones de personas. Las nuevas personas que en este periodo se declararon desocupadas o desempleadas fue de 2,1 millones en el total nacional y de 1,4 millones solamente en las ciudades principales. Entonces, la tasa de desempleo, obviamente, pues
en 20% llegó a tener dice el DANE, un 10,4 puntos porcentuales por encima de la cifra de junio del año anterior, es decir, de junio de 2019. Y por último dice que 2,5 millones de personas adicionales fueron clasificadas como inactivas, es decir, que no estaban trabajando ni buscando emplearse en el periodo de este análisis. Mira, entonces, y incluso dice de que 1,6 millones de estos 2,5 eran mujeres. Entonces vemos que la situación, como les decía en el punto anterior, ha trastocado muchos puntos importantes, ha trastocado pues muchas competencias en cuanto a la empleabilidad, pero parte fundamental ha sido pues esa flexibilidad, esa capacidad de poder gestionar el empleo, de poder, este cambio pues tomó por sorpresa a muchos pequeños y grandes trabajadores, empleados y empresas, y vemos que pues ha causado alto impacto y sigue causando alto impacto. Solamente pues podemos ver esto hasta que nuevamente la economía en nuestro país se vea restablecida, cuando las medidas y también las empresas puedan flexibilizar un poco más sus medidas y poder ofrecer más empleos. Entonces, esta ha sido la presentación. Muchas gracias.